Primeramente vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos permite estar aquí nuevamente ante su presencia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia, Señor, hacia con nosotros. Damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar hasta este lugar. Señor, que esta palabra sea predicada, Señor, enseñada con poder y autoridad. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Padre, que seas tú hablando a través de mis labios, Señor. Toda palabra que quiera salir de mi humanidad, deséchala, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, y que toda la palabra que salga solamente sea para edificación, confrontación, Señor, y también madurez y conocimiento, Señor, de la misma. Pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que estén atentos, que estén atentos a lo que tú vas a hablar, Señor. También, Padre, pido perdón por todo lo que haya yo pensado y haya dicho, Señor, de palabra, de obra o de omisión, cuando omitimos algo, Señor, que va a favor tuyo, Señor. Damos gracias, Padre, por tu palabra que ya fue transmitida a mi corazón, Señor, antes de enseñarla. Tú ya hablaste a mi vida, Señor, antes. Doy gracias por haber, Señor, transformado mi corazón, Señor. Doy gracias también, Padre, por mis hermanos que se han dado cita aquí también para escuchar tu enseñanza. Gracias, Padre maravilloso, que toda la palabra sea avalada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Ok, hermanos, vamos a tomar asiento los que se pararon. ¿Cómo lo escuchan ahí? ¿Se escuchan golpe o no? Si no, para arreglarlo un poquito más o menos. Ahí está bien. ¿Se escucha muy golpeado o no? ¿O estoy muy lejos yo o están muy lejos ustedes? A ver. ¿Hay un rebote o no? Ok. Como ya sabemos, estuvimos hablando hace varias semanas atrás, primera de Pedro 5, donde hablamos que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad, bueno, ahí terminamos en ese versículo, pero ahí no se corta, hay un punto y un coma. Esto vamos a, como si se añadirlo a lo que estamos hablando de las acechanzas del diablo, que es un tema muy esencial dentro de la iglesia, porque todos los días luchamos con un enemigo que es real, ¿no? Es real, como hablábamos ayer con mi hermano, que no lo vamos a vencer solo, o más bien no lo vamos a poder vencer nosotros. Entonces, por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Pero aquí no se corta el versículo, quiero decir algo aquí, dice: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Y aquí ociosos es algo que dejamos de hacer. Estamos de ocio, o sea, de embalde, ¿no? Tenemos cosas que hacer para el Señor y no las estamos haciendo. Entonces dice: ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y también primera de Juan habla: el que anda en luz, aquí está enseguidita. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él, os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando hay tinieblas, pues no alcanzamos a mirar hacia la luz. En él andamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese pasaje ya lo estudiamos en el pasado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice: pero si confesamos, seguimos acá donde dice: vista corta, es ciego.
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así voy a dejarle esto nada más. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, arrastramos envidias, celos, borracheras, avaricia, todos esos tipos de pecados que nos apartaban de Dios, pero muchas veces los seguimos arrastrando. Muchas veces lo seguimos arrastrando, aún cuando ya venimos a los caminos del Señor. Entonces, y eso es mucho más fácil que el enemigo nos aceche, cuando todavía hay en nuestro interior, en nuestro corazón, ciertas cosas que todavía nos dominan, como la avaricia, como los celos, como la envidia, la crítica, la murmuración, todo eso. Entonces, hablando de las acechanzas del diablo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿alguien se acuerda de en qué palabra nos quedamos? De 1 de Pedro 5, 8 y 9. Yo puedo comentarlo porque yo lo tengo aquí, pero ¿alguien se acuerda de lo que estuvimos hablando la semana pasada? De las 3 palabras que dijimos que íbamos a hablar, dando a ese versículo de 8 y 9. Firmes en la fe. Perfecto. Entonces nos quedamos, ya miramos la parte donde quedamos en velar y quedamos que íbamos a estudiar 2 de Corintios 2. Entonces, pero aquí dice, cuando ya tenemos todo eso, el versículo 7, antes del 8 y 9, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí ya no se corta, sino sigue. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, eso lo hablamos en la primera parte, como león rugiente, anda alrededor de nosotros, los cristianos, para apartarnos de los caminos de Dios, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ese buscando a quien devorar es al que se aleja, al que se descuida, al que le pone oído al enemigo. Y ahí dice, por eso ya sobrios, ya la miramos la primera parte, sobrios, es estar en nuestros 5 sentidos, estar atentos, estar, el apóstol Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ya le dimos un poquito de énfasis a lo que significa ser lleno. Y la sobriedad, como dije la semana pasada, la sobriedad es que todos nuestros sentidos estén conscientes, libres de influencia, libres de ataque, libres de cosas negativas, mente, alma y el corazón. Entonces dice, velad. Y aquí recuerdo cuando mi papá les decía, cuando yo era niño, que él era velador en una tienda. Era velador en las noches porque pues tenía que cuidar el lugar donde estaba trabajando. Y era en el tiempo cuando no había luz, se alumbraban con lámparas de batería o con candil o con no sé. Entonces un velador tiene que estar alerta a todos los ruidos, a todos los pasos, a todas lo que aceche, lo que ve, lo que mira. Entonces aquí habla de velar, es mantenerse alerta, en vigilancia, vigilando en todo tiempo. ¿Y cómo podemos vigilar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente? Orando en todo tiempo. El apóstol Pablo dijo, orando en todo tiempo. Igualmente también, pero también viene la rendición, sumisión y obediencia y ser mansos y humildes ante Dios y en sacrificio vivo presentarse delante de Él. Aún con lo que traemos, aún con los complejos, aún con el pecado que todavía nos asedia todos los días, es venir ante Él y decirle, Señor, aquí estoy. Pero si le damos más oído al enemigo, a la voz del enemigo, entonces esa acechanza y ese velar nos vamos a descuidar. Por eso dice también que en el Salmo 15 también habla, no es Salmo 15, es en Proverbios, cuando habla que
el corazón, ¿cómo se llama ese versículo, hermano? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él se emana la vida. Guardar significa donde no se dañe, donde no le pegue ni nada, ni algo que lo vaya a romper o a dañar. Se guarda, sobre toda cosa guardada. A veces tenemos un anillo guardado, una alhaja guardada, y no queremos que le pegue ni el aire, ni el agua, ni nada, porque se va a echar a perder. Es lo mismo. Por eso, porque de él mana la vida. Entonces, en sacrificio delante de él, ante el trono de él. Entonces, 2 de Corintios, vamos a ir rapidito a mirar eso. 2 de Corintios 2:11. Y ahí vamos a estar estudiando una historia, y enseguida le damos también continuidad a la parte de estar firmes en la fe, resistir firmes en la fe. 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Como ustedes saben, este versículo es muy conocido en las iglesias, cuando se predica sobre las acechanzas del enemigo. Bueno, antes que esto, recuerden ustedes el tema que estamos tratando, ¿verdad? Del principal base, que es Efesios 6:10 al 18. Vamos a estudiar. No sé cuándo lo vamos a terminar, hermanos, pero lo vamos a estudiar, como dije ese día, a lo mejor versículo por versículo, palabra por palabra, para que nos quede claro cómo el enemigo trabaja. Ya todos lo saben, porque ya este es un mensaje muy práctico para la vida cristiana. Y vamos a tratar ese tema. Entonces, 2 de Corintios 2:11, aquí está hablando el apóstol Pablo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí está hablando el contexto. Ustedes recuerdan que había una persona que había caído en pecado en la iglesia. Se dice que era con su madrastra. La Biblia no habla si la madrastra se congregaba o el papá del muchacho se congregaba. Pero esta pareja habían caído en pecado. El muchacho había tenido relaciones o una vida íntima con la mujer, con la mamá de su papá. No era su mamá, era su madrastra de él. Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El contexto habla de que este hombre que cayó en pecado, muchas veces este versículo es para hablar de las trampas del diablo. Y es cierto, cómo nos acecha a través como dije hace rato, de los celos, de la envidia, de la división, de todo lo que venga en pecado. Y eso es correcto ante el contexto que digo que está en Corintios 2, en 2 Corintios 2, en el 5, 1 Corintios es donde habla de esa historia. Y aquí Pablo está hablando de algo muy específico. Aquí no está hablando exactamente del pecado que se cometió, el pecado sexual. Aquí está hablando del perdón. El perdón es el perdón o la falta de perdón es una acechanza que el enemigo también puede traer a la vida del cristiano, del creyente. Y aquí habla del perdón o de la restauración de una persona que había caído en pecado. En este caso, del hombre, porque no hablan de la mujer. Si ella estaba congregada ahí, o también fue perdonada, o también se arrepintió. Aquí habla de... Entonces, en los capítulos anteriores, como digo, Pablo había corregido duramente a la iglesia. Primeramente, a la iglesia de Corinto, por tolerar ese pecado de adulterio o, pecado sexual. Un pecado grave dentro de la congregación. Y ahí lo habla en 1 Corintios 5. Dice, después de que estaba... Déjame algo rapidito. 1 Corintios 5. Sí. Después de que nomás un poquito de paráfrasis aquí.
después de que esa persona se había arrepentido, Pablo les dice que ahora deben ¿qué? Perdonarlo, consolarlo, recibirlo nuevamente y mostrarle amor. Y dice que el amor cubre multitud de errores. Entonces, si leemos en 2 Corintios 2, donde estamos ahí, del 6 al 8, dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de manera de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Estamos en 2 Corintios 2, 6 al 8. ¿Okay? Cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Por qué creen ustedes que este hermano cayó en pecado? Dando la base de Efesios 6, 10. Cuando uno cae en pecado, dejemos el pecado sexual ahí, sino de todos los pecados. Es porque el cristiano descuidó su armadura. Descuidamos la armadura que sobre todo, que nos pusimos esa armadura, dice fortalecerse en el Señor siempre, tomar la armadura de Dios. Entonces dice, ¿por qué creen que él cayó en pecado? Porque descuidó su armadura, y no nada más la persona que cometió el pecado. Toda la congregación, si nos damos cuenta, también cayó en pecado y también descuidó su armadura. Entonces dice, pero aquí Pablo continúa en el 10 y el 11, dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Aquí le está hablando de congregación. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Dice, para que Satanás, ahí viene ya la continuación del versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí maquinaciones viene del griego noemata, que significa planes astutos, propósitos engañosos, estrategias con inteligencia, pensamientos, diseños. Entonces aquí Pablo enseña que una de las estrategias de Satanás es producir división, resentimiento y falta de perdón dentro de la iglesia. El enemigo ya había logrado que la persona cayera en pecado, ya el hombre ya había caído en pecado porque se dejó influenciar, quiero pensar que por la mujer, ¿no? La mamá de su papá. Habiendo otras mujeres, ¿por qué con la mamá de su papá, no? No, con la mujer de su papá, con la madrastra de él. Entonces el enemigo ya había aquí ganado ventaja, ya había hecho que este hombre cayera en pecado, y ahora intentaba otro ataque más letal, que era que la iglesia también no perdonara a este hombre. Si nos damos cuenta, Pablo ya está diciendo en los versículos anteriores que él ya se había arrepentido. Entonces, cuando una persona está en pecado, y por más que se le predica, por más que se le dice, por más que se le exhorta, por más que se le disciplina, y aún todavía sigue en el pensamiento o en la misma conducta, ahí el mismo Pablo dice, echarlo fuera de la congregación. El tal, mándenlo por Satanás, ¿no? Ahí dice, ¿no? Pero si la persona se arrepiente y da muestras de arrepentimiento, entonces recibido otra vez. Y aquí estaban haciendo todo lo contrario. Por eso dice, al que vosotros perdonáis, yo también. O sea, ya lo he perdonado, porque también yo lo he perdonado, dice. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, aquí, si la congregación se negaba a restaurarlo, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de no perdonarlo? ¿Ustedes cuáles creen que serían las consecuencias de no perdonarlo? Cualquier respuesta.
que ustedes podrían decirme, yo lo hago. Y yo voy a darle cuatro razones. Si la iglesia no lo perdona, ¿cuáles serían las consecuencias para esta persona? Se desanimaría. ¿Alguna otra? No. Seguiría el desorden de la iglesia. O seguiría el mismo pecado. Sí, ok. ¿No hay más? ¿Otro más? Ok, dice, apunté 4. El hermano podía caer en depresión, podía alejarse de Dios, como dijo allá. La iglesia podía endurecer su corazón de la persona. Se producirían divisiones y amargura. ¿Por qué? Porque estaría solitario, ¿no? La iglesia puede estar unida, pero la persona estaría solitaria y crear amargura ante la persona. Por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones, de ese ataque que hubo hacia él y hacia la iglesia. La iglesia, por no perdonarlo, aunque Pablo ya lo había perdonado, él reprende duramente a la iglesia. Entonces dice, por eso no ignoramos sus maquinaciones. Noé mata de la palabra que significa, como dije, pensamientos, diseños, estrategias, propósitos engañosos y planes astutos que el enemigo tiene para destruir tanto al que cae en pecado como a la iglesia en general. Entonces dice, nosotros no desconocemos las estrategias de Satanás. Cuando Satanás utiliza al creyente para pecar, no importa cualquier pecado, no importa si es sexual o es de no perdonar o de envidia, celos o aún gritería o ira, lo que sea, es principalmente la falta de perdón. Lo que habla aquí la Biblia no es tanto el pecado sexual, sino la falta de perdón, porque él ya se había arrepentido de eso que había cometido, sino ya le va duramente a la iglesia. Entonces la maquinación específica es la falta de perdón. Entonces aquí apunté unas cosas. Significa la falta o el perdonar y el no perdonar. El perdonar ya todos lo sabemos. Es antes o es completamente o totalmente, es algo completo. Y donar, sabemos que donar es dar algo regalado. Es como el don que nosotros recibimos, es un regalo de Dios, es un regalo gratuito. Entonces aquí perdonar es regalar algo completamente, sin decir, sí, pero te guardo un poquito de resentimiento, te voy a perdonar, pero te guardo resentimiento. No, es todo o nada, es darlo completamente, el perdón. Entonces, perdonar es regalar algo completo. El perdón de ambas partes trae paz, alegría, armonía, gozo y restauración, por decir algunas, y trae sanidad para la iglesia, tanto para el que cometió ese pecado como para toda la iglesia. El perdón se nota y la falta de perdón también se nota. Ambas partes se notan cuando no ha sido perdonada la persona. Y para que Dios nos perdone, pues la Biblia nos habla, para que Dios no nos perdone tenemos que perdonar también. Para nosotros ser perdonados tenemos que perdonar. Entonces la segunda es el resentimiento. Resentimiento es cuando resistimos a entender algo. Estamos resistiendo a entender algo, ese es el resentimiento. Como les dije, no, sí te perdono, pero te guardo un resentimiento. Aún no entiendo, pero te resisto ahí. Entonces, esa es la parte del resentimiento. Muchos dicen que es como volver a sentir algo doble, por eso es el resentimiento. Es un sentimiento que traigo contigo, pero es un resentimiento. Es algo encima de lo que ya siento, todavía es más fuerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos resistimos a entender algo, es que cuando verdaderamente ya entendemos desde el plano espiritual o en la conciencia desde el amor, el perdón, y esa es la abundancia que Cristo ya nos vino a dar. Lo voy a decir otra vez, porque creo que me enredé aquí. Resentimiento.
cuando nos resistimos a entender algo. Es cuando verdaderamente entendemos desde el plano espiritual, o el conocimiento de Dios que ya tenemos, o la conciencia desde el amor y el perdón, o de la abundancia que Cristo ya nos vino a dar. Todo se aclara y dejamos de resistir y sufrir y empezamos a disfrutar desde el agradecimiento. Señor, gracias, porque me abriste el entendimiento para poder perdonar a esa persona y entender por qué estaba yo resentido con eso. Pero eso viene a través de la obediencia, de no ponerle oído al enemigo. Porque cuando le ponemos el oído al enemigo, es cuando más le podemos guardar un resentimiento a cualquier persona, ya sea hasta un hijo a veces. Le pueden guardar resentimiento. Yo conozco familias que tienen más cercanos a lo que yo viví con mi familia, ¿no? Con mi esposa. Yo pude notar ahí que era una tensión ahí de falta de perdón, de un resentimiento uno con otro, los padres, los hijos con los padres, los hijos. Era algo bastante fuerte que se manejaba ahí. Entonces de ahí todo eso, uno puede agarrar información de todo eso. Y otra, ya dejándolo del resentimiento y el perdón, dice también otra, el exceso de disciplina. Aquí está hablando de las maquinaciones. El exceso de disciplina sin restauración. Y recordemos que el perdón la falta de perdón es un cáncer dentro de la iglesia. Y luego también viene la división entre hermanos. Cuando sucede eso, me imagino que en la iglesia de Corintios había muchas familias en ese tiempo. Muchas personas que se convirtieron de esa iglesia de Grecia. Me imagino que había muchas familias. A lo mejor esa persona que cometió el pecado tenía familia. Y entre familias había divisiones, ¿no? Pues es que tú lo miras mal, porque ahí, pero ya pidió perdón o lo que sea. Y aún todavía, o el exceso de restauración, el exceso de disciplina sin restauración. Es cuando es machacada la persona, ¿no? Pero no hay una restauración, porque la iglesia no estaba siendo tampoco restaurada. Entonces, cuando no sabe uno dar una restauración es porque la iglesia tampoco no ha pasado ese proceso de restauración primeramente para poder restaurar. Entonces, la división entre hermanos, se crean diferentes formas de pensar, diferentes pensamientos dentro de cada persona. Por eso dice que cada persona, cada cabeza es un mundo. Allá afuera, hermanita. Pregunta, ¿nos puedes dar un breakdown de qué es restauración? Voy. Ya acabo aquí y me voy para la palabra de restauración. Ahorita lo vamos a mirar. Mira, dice, se crean división diferentes en formas de pensar, la división entre hermanos. Entonces aquí, este pasaje nos enseña que hay un equilibrio muy importante. ¿El pecado debe corregirse? Por supuesto que sí. Sea el que sea, se debe de corregir. Pablo no ignoró el pecado, como vemos aquí, no lo ignoró, lo atacó duramente, porque no era posible que una iglesia estaba permitiendo un pecado dentro de la iglesia, ese pecado. Pero también después fue y quiso arrancar de raíz la división entre la iglesia. ¿Por qué había división? Porque no lo querían perdonar al hermano, a la persona. Entonces dice, ¿el arrepentimiento debe ser recibido? También. Si la persona va y se arrepiente de corazón, con un genuino arrepentimiento de que sí ha cambiado, pero si él dice, ya quiero cambiar, pero lo quiero esconder por allá afuera, y se dan cuenta, entonces aún todavía no ha sido, no ha traído el arrepentimiento genuino, todavía trae ese problema. Entonces debe de arrancarse de raíz, tanto el que está haciendo el pecado, de arrepentirse genuinamente, ¿no? Entonces dice, ¿debe ser recibido el arrepentimiento? Sí. Cuando hay arrepentimiento genuino, debe haber restauración. Ahorita vamos para allá, hermanita. Y la restauración debe de hacerse con paciencia, mansedumbre y amor, ante todo. ¿El perdón protege a la iglesia? Sí. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de errores. La falta de perdón abre puertas al resentimiento, ya lo miramos. La falta de perdón abre puertas al resentimiento y a la división. Como dije ahorita, ¿no?
Sí te perdono, pero te guardo un resentimiento, entonces no lo has perdonado. Entonces no se ha perdonado a la persona. Entonces, si esto pasó dentro de la iglesia de Corintios, que era una iglesia enorme, ahora imagínense afuera el mundo cómo está, dominado por Satanás. Como dije al principio, nosotros cuando nos convertimos todavía venimos arrastrando cosas de nuestro pasado. Y si no las llevamos a la obediencia de Cristo, como habló aquí en primera de Pedro, lo que dijimos, ¿no? Echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Todo lo que sintamos, lo que traigamos nosotros. Entonces, voy a darle una lista de versículos nada más, que ya lo sabemos, ya lo conocemos todo, y aquí se ha predicado también con mi hermano. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice. Y dar lugar es escuchar, estar atento a lo que va a hablar. Ya sea las personas que no conocen a Dios, tanto como las que ya están en la iglesia. Y no nomás se refiere a la iglesia, se refiere a lo interpersonal, de un trabajo. O sea, yo no puedo venir a la iglesia y estar enojado con un compañero de trabajo y no arreglar las cosas con él. Ya, si él no me quiere perdonar por lo que yo le hice o dije, ya ese es problema de él. Uno es el que tiene que ir y decir, perdóname por lo que te dije, si te ofendí, perdóname. Bueno. La Biblia nos manda para que pidamos perdón. Entonces, si él ya no quiere recibir mi perdón o mi arrepentimiento, entonces ya es problema de él. Pero yo ya cumplí con lo que el Señor dijo, ¿no? Entonces, Efesios 4:26 habla de no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Efesios 4:31 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Mateo 18:21 donde Jesús enseña sobre el perdón. Primera de Pedro 5:8, donde dice, lo estamos hablando ahorita, Satanás es descrito como el adversario que busca a quien devorar. Entonces aquí el 2:11 significa es que Satanás va a intentar por todos los medios habidos y por haber crear conflictos entre los cristianos. Pero entonces, tanto los restauradores deben de atacar el pecado desde raíz y desde el principio, que se note algo enseguida. Entonces, aquí los restauradores, no quiero pensar, es así como es, son los pastores que están a cargo de la congregación, de la iglesia. Entonces, si yo, que soy el maestro aquí, yo veo algo, yo voy y se lo comunico a mi pastor o a mis pastores. Dice que está pasando esto. Entonces yo no podría atacar algo sin primero pedir autoridad a mis pastores, que ellos sean los que tienen que velar también por la congregación, por la iglesia. Aquí en 8:18-21 de Mateo habla de Jesús enseña sobre el perdón, si ya lo sabemos, donde Satanás es descrito como un adversario que busca a quien devorar, y esta es la idea principal del 2:11, que Satanás va a buscar las maneras de cómo atacar al creyente y quitarlo del propósito de Dios. Pero tiene que, tanto la iglesia, la congregación, como el que cayó en pecado, debe de tener un arrepentimiento genuino y en armonía y en comunión con Dios. Por eso dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados, ahí está en medio de ellos. Y el contexto ahí habla de una persona que no fue, que estaba cerca en seguir manifestando, estar en pecado o en diferentes ideas. Entonces, llevo a la iglesia y ya todos lo sabemos. Entonces, el contexto ahí habla de que si Jesús está en medio de la persona, Él va a ayudarnos para salir adelante de eso. Para que el enemigo no tenga ventaja sobre nosotros. Ok. Entonces regresamos a la parte de resistir en la fe. Vamos a hablar rapidito para ir a la restauración, lo que mi hermanita dijo. Si no me da tiempo, hermanita, lo decimos la semana que viene. ¿Okay? Aquí lo tengo todo apuntado. Ya lo hablamos en las semanas, en años pasados atrás, sobre el Salmo 23, donde hablamos de Salmo 23:3, donde dice, confortará mi alma, que habla también de restaurar. Yeshobet es cuando
cuando un mueble que es dañado y lo vuelves a la condición que estaba primero. Eso significa restaurar, eso significa confortar, pero aquí habla de confortar mi alma. Algo que se dañó es volverlo a como estaba de principio. Cuando compras una cama en la tienda de mueblería y pasaron 10 años y esa cama fue dañada de las esquinas, de las patitas, ya rechina o lo que sea, si la quieres seguir conservando, la llevas a que la restauren, le aprietan los tornillos, le resanan. Eso significa restauración en algo sencillito aquí nada más. Eso significa es devolver algo a su sitio original como estaba antes. Eso significa más o menos la restauración, pero lo vamos a hablar, si no me da tiempo ya lo hablamos la semana que viene. Entonces dice, resistir firmes en la fe. Ustedes conocemos el versículo muy conocido de Hebreos 12:11, ahí creo que hasta no lo sabemos de memoria. Puesto los ojos en Jesús. ¿Alguien lo sabe? Que me lo diga. ¿Nadie? Ya, ahí lo puedes poner, manita, ahí si lo tienes. Hebreos 12:2. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, pero dice, resistir firmes en la fe. Entonces es mantenerse sólidos, inamovibles, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. O sea, él no puso sus ojos sus oídos en lo que le decían, que lo atacaban, lo escupieron, lo menospreciaron. Él tenía un propósito de llegar a la cruz y de esa cruz bajarse, resucitar y llegar al Padre. Entonces aquí es mantenerse sólidos, inamovibles. Cuando nosotros decidimos imitar a Cristo, como habla ahí, en una vida de piedad, en una vida apartada, en una vida en obediencia, en santidad o en santificación. Recordemos que la santificación es progresiva. La santificación no quiere decir, o la santidad o la santificación no quiere decir que ya dejé de pecar, que ya me convertí, ya estoy convertido o ya soy cristiano, ya no voy a dejar de pecar. No, muchas veces es cuando más recibimos ataques para pecar. Pero es ahí que la santificación es progresiva. Por eso digo, Señor Jesucristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mundo. Santifícalos en tu verdad. Cada vez que vamos mirando la palabra de Dios, nos vamos limpiando, nos vamos lavando, como se habló el martes pasado. Nos va lavando la palabra, vamos siendo transformados. Esa es la santificación, es progresiva, es día a día. Entonces, en una vida de piedad, obediencia y santidad, santificación, siguiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas en su palabra, y todos estamos resistiendo, dice ya al último del versículo, y todos estamos resistiendo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Eso habla del versículo de 1 Pedro 5, 8 y 9. Entonces, resistir firmes en la fe es poner los ojos en Jesús, no en lo que el enemigo me está diciendo, no en lo que el enemigo me viene y me acusa. Oye, ¿a poco tú crees que tú eres salvo? Pero si ayer le dijiste eso a este hombre. Bueno, sí, pero la gracia y la misericordia de Él todos los días me van a mantener. Por eso dice que todos los días sus misericordias son nuevas, cada mañana. Entonces, resistir en el griego es antistemi, que significa levantarse después de un ataque. Cuando ya fuimos atacados o devorados, o que anduvo alrededor y nos logró agarrar una pierna y nos jaló,
Y más, ya la semana voy a hablar sobre David, cómo David peleaba con leones y osos. Cuando ya tenía a la oveja en el barranco por allá, él se metía a rescatar a esa oveja. Y mataba leones y mataba osos. Entonces, todo eso lo vamos a hablar la semana que viene, hablando de resistir firmes en la fe. Entonces, aquí dice, levantarse después de un ataque, de haber sido mordido, de haber sido penetrado en nuestro oído, en nuestra mente. Y es también orando y sirviendo en unidad, todos juntitos, todos juntos. También significa hacerle frente a algo. ¿Cómo? Y leyendo su palabra, congregándonos, sirviendo, ayudando. Entonces, es no hacer caso a las insinuaciones. Muchas veces son insinuaciones. Por eso debemos de saber tener el discernimiento, qué viene de Dios y qué viene del enemigo, o qué viene de mí. Por eso debemos de leer su palabra, de estar constante en oración, de ser transformado por el Espíritu Santo día con día, ser lleno del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Si nos llenamos de su palabra, si nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a saber más escuchar la voz de Dios que la voz del enemigo, o la voz de mi propio corazón, porque mi corazón me puede decir otra cosa que no viene de Dios. Entonces, cuando viene de Dios, se sabe, se conoce cuando viene de Dios. Le preguntaron en una ocasión a una persona que trabajaba en un banco, ¿cómo sabes tú qué billetes son falsos y qué billetes son verdaderos? El que hizo la pregunta pensaba que este hombre se echó un curso de conocer los billetes falsos. Los billetes falsos. Dice, antes de que le contestara, le dijo, me imagino que te mandaron a un curso para leer los billetes falsos, para conocer los billetes falsos. Y dijo, no. Yo me involucré más, así se dice, me involucré más en conocer al billete verdadero, que cuando yo veía que venía un billete falso, automáticamente este es falso. Porque me concentré más en aprender más, en conocer el verdadero que el falso. Entonces, esas son las acechanzas del enemigo. Pueden venir en diferentes presentaciones, ideas de personas que no conocen a Dios, o pueden venir desde el ataque desde la congregación. Por eso David, cuando tenía sus ovejas al mando de él las mantenía juntitas todo el tiempo. Siempre estaba al pendiente de ellas. Habían unas que se iban por allá, otras por acá. Unas estaban ahí peleándose entre ellas ahí. Entonces él, el bagazo, y las separaba. Había otras que se quedaban hasta atrás. Y las que se quedan hasta atrás son las que son más fáciles de devorar. O las rebeldes que dicen, no, yo por aquí no me voy, yo me voy por este lado. Y son también más fáciles de caer en el barranco. Entonces la semana que viene vamos a hablar un poquito de esto, de la palabra restaurar, porque después del ataque de las acechanzas del enemigo, cuando somos devorados por el enemigo, ¿cómo vamos a salir de ahí? ¿Cómo tenemos que salir de ahí? No es quedarnos en las fauces del enemigo, porque si nos quedamos en las fauces del enemigo, entonces ya Dios no va a poder hacer nada ahí. Claro que Él puede, pero también es muchas veces decisión de nosotros mismos si vamos a resistir en la fe o a permitir que el enemigo venga y nos ataque con pensamientos, ideas y argumentos de nuestro propio corazón. Pero aquí lo vamos a dejar. Este es un tema, maestra Blanca, discúlpame. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, maestra, dígame. A lo mejor no va por lo que usted enseñó, A ver. pero tengo Una mi duda. hermanito, y usted cree que eso que me está comentando, esa es una prueba para mí. Ok.
lo que Nelly esté pasando